Buenos días a todos. Hoy es un soleado día viernes aquí en Alemania. Haciendo la lagartija, recordad, es importante tomar el sol para el estado de ánimo, para la vitamina D, para la salud física y psicológica. Aprovechad todo el que tengáis porque luego a veces... Porque es un bien muy preciado que damos por sentado en España. Y una de las cosas que aprendí cuando vine aquí es que no tienes que darlo por sentado. Y ahora lo amo todavía más. En fin, este vídeo es una pequeña reflexión que me ha venido a la cabeza porque mi compañero de piso es un desastre. Es un auténtico desastre, tanto en su vida personal como académica, como en la organización de su casa, de la habitación, de la limpieza, de todo. Y un par de veces me he sentado con él a hablar sobre esto y le he dicho seriamente, escucha, tenemos que hablar. Lo primero, decir que es algo que es muy difícil y creo que es una aptitud tremendamente útil para el día a día, el ser capaz de coger a alguien y decirle, tenemos que hablar. Y sentarte y hablar de las cosas que te molestan o de los problemas que quieres que hay. Y que es muy difícil sentarte con tu compañero de piso y decirle, me has decepcionado con esta actitud que has tenido de cara a cogerme comida y no decírmelo, o a saltarte los turnos de limpieza, así las cosas no funcionan. La opción fácil es callarse y decir, no pasa nada, pero dejar que dentro de ti crezca ese resentimiento. Y no es una buena idea. No es una buena idea porque ese resentimiento se acumula con el tiempo. Y te come. Y hace que luego no te apetezca hablar con él o con ella. Hace que luego no te apetezca comer en el salón. Te empiezas a recluir en la habitación y empiezas a desarrollar sentimientos negativos hacia tus compañeros. Entonces, lo que hay que hacer es dar un salto de fe y pensar que la realidad es el mejor de los mundos posibles y que solo verbalizando la realidad podemos traerla al reino consciente de ambas partes, y eso significa sentarse a hablar, por muy incómodo y molesto que sea. Y el paso de fe que hay que dar es pensar, o creer, mejor dicho, que sentarse a hablar y afrontar los problemas de frente, por muy difícil, por muy molesto, por muy problemático que pueda ser, va a ser menos problemático, va a ser una solución mejor que dejarlos correr. Ese es el salto de fe que hay que hacer. Y lo que he descubierto, bueno, lo primero es que hacer esto es muy difícil, pero creo que es increíblemente útil para después aprender a hacerlo con tu novia, con tus padres, con tu jefe, con tus compañeros de piso. Y la otra cosa que he aprendido es que si lo haces bien, aprendes a articular tu discurso, la gente te escucha, no entran en un modo irracional y emocional y te empiezan a acusar y tú les acusas y entres en una batalla sin sentido, sino que si lo haces bien, te escuchan y te prestan atención y dicen, pues tienes razón, así no es forma de comportarme con la otra persona, o entiendo que esto te haya molestado, voy a intentar cambiarlo. Y la otra cosa que he aprendido es que a la larga funciona. A la larga sentarse a hablar paga dividendos y acabas con una relación mucho más sólida con la otra persona. Y creo que hoy en día, en parte con el auge de las nuevas tecnologías, se ha perdido un poquito esto también, ¿no? Nos da miedo sentarnos a hablar con las personas. Antes te diera miedo o no te diera miedo, era algo que había que encarar. Tenías que sentarte y hablar, punto. Tenías que sentarte con tu jefe y decirle, oye, quiero un aumento. Tenías que sentarte con tu compañero de piso, tu pareja, y decir, esto no está bien, aquí hay algo que falla, no tenemos que hablar más, tenemos que tener más sexo, tenemos que intentar ser más empáticos con el otro, tenemos que prestar atención a cuando ensuciamos la casa, cualquier cosa. Y hoy en día, y esto es algo que elabora Sherry Turkle en el libro En defensa de la conversación, nos da miedo. Nos da miedo hacer eso y como es difícil y el ser humano tiende a tomar la vía fácil a pesar de saber profundamente que no es la adecuada. Tendemos a recaer en WhatsApp, en emails, en resentimiento, en callarnos, y eso obstaculiza el desarrollo de nuestras habilidades personales, y os aseguro que no hay nada más importante en la vida que las habilidades personales. Por eso insto a todo el mundo a que aprenda seducción, no solo porque no es agradable, iba a decir no es sano, pero no es la palabra, no es agradable vivir con miedo a
interactuar con el otro sexo, sino porque son habilidades de interacción social básicas que luego aplicas en cualquier ámbito de tu vida en el que te relaciones con personas. Y te das cuenta también del tremendo valor que tiene el relacionarte con personas de forma directa y real. Y causa mucha felicidad el interactuar realmente con personas. Pero lo que iba a decir, y por lo que era el principio de este vídeo, es... A raíz de estas charlas, mi compañero de piso ha ido poquito a poco mejorando. Mejorando muy poquito a poco. Pero todavía tiene fallos y todavía nos tenemos que hacer charlas. Pero va mejorando. Pero sigue fallando y a veces él mismo se decepciona porque quiere mejorar en las tareas domésticas, quiere no ser un caos, pero se encuentra que de repente todo se le ha olvidado algo y se ha quemado toda la comida. Y dice, mierda, tío, esto ha sido un paso atrás. Y me ha hecho pensar en cómo avanzar hacia adelante si estás perdido en la maraña de caos que no puedes controlar. Lo primero es no victimizarse, creo. No pensar, y esto se aplica también al nofap, por ejemplo, cuando tienes un relapse o recaída. No pensar, ya está, se ha ido todo el carajo, esto no vale para nada porque he quemado la comida, no estoy mejorando, estoy haciendo un nofap y esto no me sirve, he recaído. No, tienes que verlo a largo plazo, tienes que verlo como una construcción paulatina, pero monotónicamente ascendente de tu persona. Y significa que en algún momento vas a fallar, pero lo que tienes que intentar es que esos fallos sean menores cada vez y sean menos frecuentes. Y ya está. Y asumir tu fallo como persona humana que eres y seguir hacia adelante. Y lo otro que quería decir era, para minimizar los fallos, lo que tienes que pensar, o una de las herramientas que he encontrado muy útiles, es desglosa tus objetivos o tus pasos de mejora en los pasos más pequeños posibles. Tan pequeños que parezcan ridículos. Asume que eres una persona completamente inútil y que necesita dar pasitos de bebé. Da esos pasitos de bebé. Y cuando veas que de esos pasitos de bebé los das bien, entonces puedes dar un pasito más grande. Y un poquito más grande. Y un poquito más grande. Si eres un caos y se te quema la comida, lo que hay que hacer no es intentar hacerlo bien desde la primera. Es intentar decir, vale, voy a poner la comida y voy a quedarme aquí, al lado de la comida, para que salga bien y no se queme. Ese es el objetivo. Parece estúpido, porque todos tendemos a pensar, soy suficiente adulto y mayor como para irme a la habitación y que no se me queme la comida. Pero no es cierto, porque vemos que no es cierto. Vemos que a la gente se le olvida la comida y se le quema. Entonces, cualquiera que sea el objetivo que tengas, desglósalo en los pasos más pequeños necesarios para que el porcentaje de éxito sea del 90%. Y adhiérete a ello. Adhiérete a ello hasta el punto que digas, esto es ridículamente sencillo, pero voy a empezar por aquí. Y si lo haces, y lo haces bien, y de verdad es ridículamente sencillo, la próxima vez lo haces un poquito más difícil, y un poquito más difícil. Y llegará un momento en el que digas, uy, esto ya he fallado, o ya no es tan sencillo. Y te darás cuenta de que ese límite de esto no es tan sencillo, es generalmente por debajo de lo que tú considerabas que eras capaz de hacer. Y te das cuenta de que eres menos capaz de lo que tú pensabas. Es como hacerte un horario. Todos nos sentamos y hacemos un mega horario y decimos, este horario de puta madre voy a ser increíblemente productivo. Y luego no lo cumplimos, pero no lo cumplimos ni de lejos, porque nos exigimos demasiado a nosotros mismos. Y no funciona. Hazte un horario que te puedas adherir a él. Un horario que sepas que vas a cumplir. Y cúmplelo. Y si una vez que lo cumplas durante 2 semanas y veas que vas bien, entonces si ves que es procedente, subes un poquito la carga de trabajo. En cualquier ámbito. En entrenar, en trabajar, en escribir, en meditar, cualquier cosa. Empieza por lo más sencillo y a partir de ahí construye. Porque somos terribles estimando nuestras capacidades, pero terribles. Entonces, si empiezas por lo fácil, lo primero, psicológicamente vas a tener el aliciente de vale, esto es fácil, pero lo estoy haciendo bien. Y estamos progresando. Sin embargo, si nos pasamos, luego psicológicamente tenemos la sensación de es que he fallado, soy un desastre, no sirvo para nada. No eres un desastre. Solo necesitas un método. Un método progresivo, diferencial y continuo. Y así es como he aprendido todas las skills que he aprendido. Desglósalo en los
pedacitos más pequeños que puedas masticar. Y no más. Y si quieres aprender una acrobacia, empieza por lo más básico de esa acrobacia. Y si lo haces y en un día haces 3 progresiones, estupendo. Pero no intentes hacer la acrobacia desde el principio. Con los ejercicios de fuerza igual. Todos nos pensamos que somos muy fuertes, que somos muy elásticos, que somos muy todo. Luego te pones y te lesionas. Bien, empieza por lo básico. Empieza por lo básico. Y una vez que puedes hacer lo básico bien, seguro y consistentemente, pasa a lo siguiente. Y así. Si ves que de verdad el primer día puedes hacer 10 dominadas, no hace falta que sigas haciendo dominadas. Pasa a una versión más fuerte, pero empieza el primer día por 10 dominadas. Este es mi consejo. Un abrazo.